Hola, hola, hola. Hola, pero muy buenas tardes para mí. Espero que para ti también sean buenos o buenas, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Estoy muy emocionada por este video. Lo estoy disfrutando antes de grabarlo. Me siento contenta por ello. Y bueno, ¿será porque me trae algunos recuerdos bonitos? Unos buenos recuerdos. A lo mejor sea por eso. Y bueno, pues vamos a empezar. eh, Solo diciéndote que la vida nos da muchos limones, lo que hay que hacer es limonada. Bueno, no tanto así, pero bueno, no va por ahí, no va por ahí. Algo tenía que decir antes de. Bueno, pues me divierto mucho, me estoy divirtiendo mucho con mis videos, que son muy, a lo mejor algunos aburridos, algunos son medio chuscos, pero bueno, la única finalidad es de que, pues, te entretengas y a lo mejor de algo te podría servir algunas situaciones, algunas de mis experiencias, o bien tan solo por conocer o saber. Saber Trisi qué es y por qué está contando. Ya te voy a platicar un poco cuál fue la razón por la que yo empecé a hacer los videos, por qué razón, cuál fue la razón más bien de peso que me orilló a hacer estos videos. Pero no va a ser en este, ya será más para adelante. En no mucho, pero sí un poquito en otros videos más. Bueno, vamos al contexto de esta historia, que prometida, historia prometida, porque te dije que te iba a platicar de ese viaje que hicimos a Oaxaca. Los 5 amigos que bueno, éramos 2 nada más, pero bueno, se sumaban 3 más. Bueno, entonces sucede esto. El contexto es este, perdón. Sucede que estábamos estaba mis papás, eh, prepararon un viaje y, y en ese viaje pues solamente se iban a llevar a mis hermanos menores, a mis 2 hermanos menores, a mi otro hermano que también fue adoptado y a mí no nos iban a llevar. Entonces, pues nosotros, como que pues sí nos molestó, nos dolió, no sé, ya no recuerdo qué emoción fue la que en ese tiempo sentí. Y mi hermano, pues tampoco menos, o sea, nunca platicamos de hecho, nunca platicamos de cómo te sientes o qué sientes por esto, por el otro, no lo hicimos. No fuimos así como que muy amiguis, mi hermano y yo, así de confidencias y cosas así, porque mi hermano no era confiable. Y yo creo que en mi ser interior lo sabía yo, o las experiencias vividas con él desde niña, porque hay cosas que ni conté en esta historia de que viví, o quizá por lo cual conocía yo a mi hermano. Lo quiero, sí lo quiero mucho, pero tuve experiencias muy fuertes con él, ¿no? Y bueno, yo creo que le conocía. Por esa razón yo no platicábamos en cuanto a cómo te sientes, qué piensas, bueno, nada de eso. Sin embargo, tomamos decisiones. Él no me preguntó, no me dijo voy a hacer esto, ni yo tampoco. Simplemente cada quien. Pero sí nos enteramos, yo creo que también el de mí. Entonces, yo me imagino, no recuerdo bien, que debía haber contado a mi amigo la situación. Y entonces mi amigo, el bien justiciero, dice, bueno, pues vámonos a Oaxaca.
te invito a que nos vayamos a Oaxaca. Y entonces nos fuimos todo, bueno, nos íbamos a ir todo el grupo, los 5. Y así fue, ¿no? Pero mi hermano también tomó camino. Mi hermano se fue a Pijijiapa, en Chiapas, porque también allá él tenía un que ver. Y entonces, pues él se fue. Y yo también cerramos la casa y nos fuimos. Entonces, mi amigo y sus hermanos y primo, más bien, no era un primo, agarramos y nos fuimos. Nos fuimos en el tren. Nos fuimos en un tren y llegamos allá. No recuerdo si a Ixtepec o a Texistepec, pero es uno de esos lugares. Y allí llegamos a la casa de un familiar de mi amigo, de mis amigos. Llegamos a la casa de unos familiares de ellos. Y recuerdo que son muy vagos esos recuerdos. Solo creo que lo que más me emocionó es lo que está todavía aquí en esta mente. Y entonces este amigo, en esa casa nos hospedaron y recuerdo que era una casa esa, larga, larga. O sea que había habitaciones, cocina y todo, pero era largo, era grande. Y de hecho, lo que recuerdo, porque a mí siempre, no tan pronunciado como ahora, pero siempre me ha encantado, me apasiona la naturaleza. Y yo tengo un vínculo muy fuerte con la naturaleza. Hay algo en ella que me atrae, me estacia. Pero bueno, entonces cuando despierto, recuerdo que lo primero que veo son los cerros. Y para empezar, un frito bien rico, que pues que allá en mi tierra, en mi pueblo, no lo disfrutaba. Y acá estaba fresco, frío, hermoso, un clima rico. Y vi las montañas, los cerros, y me quedé extasiada mirando eso. Me gustó lo que vi, pero no lo suficiente como para decirme a vivir algún día. Me hubiera encantado, que me hubiera apasionado por desear regresar a vivir ahí. Bueno, no fue posible, pues no. Todo tiene un porqué. Y entonces, es lo que recuerdo. Yo no recuerdo cuando desayunamos, comimos, no recuerdo nada de nada. Solo recuerdo después que nos fuimos a la Ullaga. Era un ojo de agua. Y ahí vamos todos. Yo no sabía nadar, Dios mío. De hecho, hasta la fecha, apenas hice flotar. Y entonces, ellos sí sabían nadar, ellos sí sabían nadar. Entonces, fuimos a la Ullaga, al ojo de agua, y me llevaron mis amigos a que yo viera de dónde nacía el agua que era de esa como lagunita, muy bonito, muy bonito. Era pintoresco, te estoy hablando de los años, ¿qué? De los 70, finales 70 y tantos, entrando 80. Sí, sí, pues era yo muy joven, estaba como entre los 17 años, 18, algo así. Bueno, y fue hermoso. El contacto con la naturaleza ahí era fabuloso. Actualmente me contaron que ya se modernizó, ya se volvió turístico. Bueno, no es que sea bonito, quizás a la gente le siga gustando, pero yo lo conocí en su estado natural. Entonces no había comercios, no había nada, no había nada. Era, era hermoso, pues. Todo es hermoso en su estado natural. Bueno, y entonces recuerdo estar allí en el Aullaga, eh, precioso, árboles grandes, frondosos. Y bueno, eh, no recuerdo, creo que sí pasamos por Tehuantepec, también pasamos, no sé. Luego anduvimos por algunos lugares y fue bonito, así como tipo mochilero. Ay, Dios, qué cosa, Dios. De veras que a mí, eh,
ha estado conmigo y a mi favor esa energía maravillosa, creadora, y pues me ha cuidado, me ha protegido, bueno, desde muy joven. Y bueno, pues fue una divertida. No sé cuántos días, tampoco lo recuerdo, pero fue muy bonito, muy agradable. Pero lo que te voy a contar, lo que a mí se hizo más divertido, en esto lo disfruté mucho yo, lo disfruté bastantísimo, mis amigos también. Fui recibida con mucho cariño con la familia de mis amigos y a pesar de que pues era extraño no ver una chica ahí con cuatro varones y una chica, pues era extraño y da de qué pensar, pues nosotros somos muy dados a qué pensar y sobre todo pensar mal. Pero pues ellos no me expresaron nada, yo me sentí a gusto y bueno, pues llegó el momento de regresar. Ay Dios. Bueno, sucede que la familia de mis amigos les regalaron un chivo chiquito, un chivito. No, pues era pequeño, no era un animalón, no, estaba chico. Y entonces la cuestión fue, ellos eran más vagos que yo, y yo era, a pesar de todas las problemáticas, los desafíos que yo tenía en mi hogar, pues yo era niña de casa, pero ellos no, ellos eran varones y eran más vaguitos, no eran malas personas tampoco. Pero en ese tiempo, ya después quién sabe qué vicios habrán tomado, pero en ese momento ellos eran buenas personas. Y pues eran chamacos. Y entonces llegamos a lo del tren, a la terminal, y entonces el chivo, el chivito, ¿qué íbamos a hacer? Bueno, ¿qué iban a hacer ellos con el chivito? Pues lo metieron de contrabando. Y lo metieron debajo del asiento. Y ahí lo llevaban abajo de sus pies, pero abajo. eh, que no se viera para que no lo descubrieran y no les cobraran o no los bajaran del tren. Y entonces ahí venimos con el mentado chivito que de contrabando. Disculpa tantito. Ay, gracias. Gracias por esperar. Bueno, pues sucede esto. Llegamos, llegamos a Coatzacoalcos con ese famoso chivito. Y ahora, ¿cómo bajamos? Ellos pensaron, si llegamos a la terminal, ahí va a ser el problema, ¿no? Cuando bajemos con el chivito. Pues, ¿qué hacemos? Y toman una decisión muy arriesgada. Te digo que ahí fue, a mí lo personal me pareció como de película. Bueno, pues sucede que decidieron, y pues yo también participé, yo tuve que haber decidido también, que antes de llegar a la terminal nos aventáramos del tren con todo y el animalito. Perdón, 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 perdón. Entonces, pues, ¿qué crees? Que nos aventamos. Buscaron la manera de que donde hubiera monte, para que no nos diera el golpe. Y uno a uno fuimos tirándonos del tren al monte. El tren, como ya iba llegando, no iba tan fuerte, porque ya estaba llegando a la terminal. Por eso se decidió que sería casi cuando llegara, para que el tren hubiera disminuido la velocidad. Y así lo hicimos, pero aún así, en yo me pregunto, yo recuerdo eso y me digo, ¿en qué estaba yo pensando para hacer una locura de esas? ¿Qué pensaba? No sé.
Yo creo que me creía la mujer increíble, la mujer maravilla, no sé. Y entonces nos tiramos del tren todos junto con el chivito, gracias, que al pobre chivito no le pasó nada, no se le quebró nada. Y así llegamos. Y ya cuando llegamos, pues cada quien a su casa. Y bueno, yo llego y llegamos, bueno, yo llegué antes que mis padres. No recuerdo si mi hermano también llegó antes pero yo conocí porque no recuerdo que hubiera habido problemas cuando llegaron mis padres. Este, nosotros ya estábamos allí, ya estábamos en casa como si nada hubiera pasado. Y no dijimos nada. No sé si alguna ocasión mi madre se enteró, no sé si mi hermano algún día le haya dicho, no lo sé, pero al menos por el momento, no. Mis padres, te digo, fueron a un viaje y nosotros nos fuimos a otro. Uno a Chiapas, el otro a Oaxaca y aquellos otros a Campeche. Dios mío, qué locuras. Y así fue la aventura peliculesca que viví en esa ocasión con mis amigos. Era yo vaga. Me volví vaga con ellos un poco. Era como una, era como una manera de que doliera menos la situación que vivía ahí en el hogar, con las diferencias am, entre nosotros, diferencias que fueron creadas y, y discriminaciones en cierta manera. Y bueno, entonces, como que era un paliativo, algo para que no doliera tanto. Y pues cuando uno es joven, todo se le hace fácil a uno. Sí. Y pues yo creo que, no sé si todos hayan hecho locuras como la que yo hice, pero si no las hicieron no pasa nada. Y se las hicieron, cada quien vive lo que le toca vivir, cada quien vive lo que decide vivir y todo, y nada es malo, nada es bueno, sencillamente es, y cada experiencia que tenemos nos va a servir en la vida en cierto momento, sea para que seamos más valientes o sea para poder entender a los demás. Por eso yo digo que nunca hay que olvidar totalmente el pasado, porque en el pasado hay muchas herramientas poderosas y hay muchas lecciones, enseñanzas positivas que sacar para poder ayudar y para poder entender a las demás personas, para que nos volvamos empáticos con las demás personas. Sí, porque es muy, cuando tú enjuicias es porque no eres empático, porque ya olvidaste que tú también hiciste muchas cosas que en tu época quizás para muchos resultaba anormal dentro de lo normal. Y bueno, pues esta es la gran historia y porque solo con el corazón se puede ver bien lo esencial. Eso es invisible a los ojos. Soy Tracy Love. Y hasta el próximo video. Bye, bye. ¿Esperas que tú te apagas? Ay, Dios.